Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a la clase de doctrina. Y si trajeron su confesión de fe, estamos en el último artículo de la confesión belga y vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. El artículo 37 se titula El juicio final, ¿ok? Y miramos en primer lugar que la palabra de Dios enseña que Jesús no regresará ¿hasta cuándo? Hasta que todos los salvos, Exacto, hasta que se complete el número de los escogidos o de los elegidos. ¿Y cómo será la venida de nuestro Señor? ¿Será humilde o será gloriosa? Gloriosa. Vendrá con sus santos ángeles. ¿Con quién más vendrá? con nosotros. Con los que ya han muerto, ¿verdad? Ya han muerto, vendrá con sus santos ángeles, con los santos que han muerto, y vendrá con trompeta, ¿verdad? Con voz fuerte. Y entonces Él vendrá en su segunda venida, ¿en qué capacidad, por así decirlo? Vendrá como juez, ¿verdad? Como juez, pero también vendrá como rey, correcto, porque recuerden que Él, antes de subir al cielo, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces vendrá como rey glorioso y vendrá también como juez glorioso, con poder y gran gloria. Y entonces el juicio final, que sucederá al fin de nuestra era, cuando Él regrese, el Señor como juez convocará para juzgar ¿a quién? A toda la humanidad. Incluso hay algunos pasajes de la Escritura, son difíciles de explicar, ¿verdad? Que dice que juzgaremos a los ángeles. Ahora no me pregunten en qué va a consistir eso, ¿verdad? Los ángeles caídos no podemos dar una mejor idea, pues porque ellos van a tener que dar cuentas para condenación, ¿verdad? O sea, su lugar de todos ya está fijado, pero todos seremos juzgados para que se revele la justicia de Dios y también la gloria de Cristo como juez, y entonces seremos ya enviados a nuestros lugares eternos. Por la gracia de Dios, nosotros los elegidos en Cristo no seremos juzgados para condenación, sino para salvación, para la gloria de Dios. Bueno, ¿de qué se nos juzgará? De todas las cosas que hayamos hecho, que hayamos dicho y que hayamos incluso ¿qué? Pensado. Increíble, ¿verdad? Entonces, los libros, el libro de la vida, los libros se refieren a que Dios conoce perfectamente todas las cosas. ¿Qué más aprendimos? Bueno, que entonces en ese tiempo los grandes pecadores que se gozaban en su maldad ya no lo harán, y entonces públicamente serán condenados. Y es ahí donde empieza nuestra confesión, en el tercer párrafo o algo así, cuando dice: y por ello la consideración de este juicio es justamente terrible y espantoso para los malvados e impíos, pero muy deseable y consolador para los justos y elegidos, porque entonces se perfeccionará su plena liberación y allí recibirán los frutos de su labor y aflicción que han sobrellevado. Si ustedes recuerdan, hermanos, cuando se escribió la confesión belga, la iglesia reformada estaba sufriendo mucho bajo persecución, y entonces muchos eran atrapados, muchos eran torturados, muchos eran exiliados, muchos eran encarcelados. Pero los cristianos sabían que su rey y su juez habían asegurado ya el destino eterno de ellos, y que esta vida no es el todo. Y aunque suframos en esta vida, en Cristo tenemos esperanza de vida eterna. Y por eso el apóstol Pablo dice:
que las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera. Y entonces ponemos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra mirada en eso, porque en este mundo, ¿quién nos sufre? ¿Verdad? Sufrimos de muchas cosas, de enfermedades, de decepciones, sufrimos de confusión por falta de trabajo, incluso por calor, ¿verdad? Este calor tan extremo, pero sabemos que este mundo, como ya aprendimos, será purificado y viviremos en un mundo sin pecado. Pero ¿qué tal para los que no son cristianos? Cuando ellos piensan en esto, porque todos lo hacen, crean o no, lo hacen y consideran que van a ser juzgados y condenados. Y entonces cuando ellos piensan en el juicio final, sienten temor. Por eso dice la confesión, esta consideración es justamente terrible y espantoso para los malvados e impíos. Para ellos no habrá consolación ni habrá esperanza. Por eso es que el día de salvación es cuando, hoy, mientras tenemos vida, porque una vez que morimos, ya simplemente nos espera el juicio final. No hay esperanza. Pero es muy deseable y consolador para los justos y los elegidos, para aquellos que son justos en Cristo, no en sí mismos. Y para aquellos que desde antes de la fundación del mundo fuimos elegidos también en Cristo. Por eso, hermanos, el verdadero creyente no sufre en pensar que Cristo regresará otra vez, sino que es de verdad deseable y consolador, y decimos, como termina diciendo Apocalipsis, sí, ven Señor Jesús. Pero todo esto se debe a que estamos unidos a Cristo. Aquel es nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro juez, nuestro soberano Señor, que ha asegurado nuestra salvación. Vean lo que dice después la confesión. Porque entonces se perfeccionará su plena liberación. Ya hemos sido liberados de la condenación del pecado y ya tenemos vida eterna. Pero mientras estamos en este mundo, todavía no hemos sido completamente liberados de los efectos del pecado. Por eso es que como cristianos todavía sufrimos, lloramos, nos enfermamos, no tenemos trabajo, etcétera, etcétera. Entonces cuando dice, se perfeccionará su plena liberación, no quiere decir que nuestra salvación no esté asegurada o no esté completa. Lo que quiere decir es, pues que ya viviremos en un mundo donde no habrá pecado y no habrá ningún impedimento para poder disfrutar a plenitud la salvación que ya tenemos en Cristo. La confesión sigue diciendo, y allí recibirán los frutos de su labor y aflicción que han sobrellevado. Todo lo que sufrieron esos hermanos reformados en los Países Bajos, en Holanda, en Bélgica, en Francia y en otras partes de Europa. Toda la persecución, ¿verdad?, tan dura por medio de la Iglesia Católica Romana, por medio de exilios, por medio de encarcelamientos, por medio de tortura. Dice la confesión, recibirán los frutos de su labor y aflicción. O sea, nada de lo que sufrimos por causa de Cristo es en vano. Los frutos quiere decir, recibiremos los beneficios por gracia, no porque lo merezcamos, sino por la gracia de Dios. Vamos a ver las bases bíblicas, número 12. Vamos a leer los anteriores, que creo que es el número 10, ¿verdad? Número 10, en 1 Corintios 4, 5. 1 Corintios 4, 5 dice ahí: así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor
el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará, ¿qué dice? Las intenciones de los corazones. Increíble. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Así es. O sea que Dios que nos conoce, Él sabe cómo beneficiar o recompensar a sus hijos. Otra base bíblica, hermanos, es Romanos 2, 1 y 2. Romanos 2, 1 y 2 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Aquí está hablando del juicio de Dios sobre las obras perversas de los pecadores. Y aquí es bueno hacer una acotación. Hablamos del juicio final, pero eso no quiere decir que Dios no haga juicios temporales. Él lo hace, ¿verdad? Él lo hace. Él enjuicia, castiga aún en esta vida a los pecadores que no se arrepienten. En cambio, a sus hijos no los castiga para condenación, sino que los castiga en el sentido de disciplina, de corrección. Entonces, aunque hablamos del juicio final, Dios ejerce su juicio ya en esta vida temporal. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver otra base bíblica, hermanos, que es Apocalipsis 6. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 6 rápidamente. Apocalipsis 6, versículos 15 al 16, dice así: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Noten, todos aquellos poderosos, capitanes, ricos, los grandes de la tierra, ¿seguirán siendo grandes en el día del juicio? No. Dice que incluso dirán: caigan sobre nosotros los montes, las peñas, escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Entonces, el Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, regresará como juez. En relación a sus elegidos, su juicio será para introducirlos, por así decirlo, al estado completo de la salvación. Pero su juicio para los no arrepentidos será un juicio lleno de ira. Por eso dice la ira del Cordero. Vamos a ver otra base bíblica, hermanos, que está allá en Hebreos 10:27. Hebreos 10:27. Ahí dice la palabra. Vamos a leer el 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Terrible, ¿verdad?, cómo explica la palabra horrenda expectación de juicio. Es decir, lo que te espera será horrendo, será terrible por haber despreciado el Evangelio al Señor Jesucristo. Y otra base bíblica, hermanos, es, ¿cuál es? Ya leímos Hebreos 10:27, Lucas 21:28. Lucas 21:28. Ahí leemos lo siguiente. Dice así: cuando estas cosas comiencen a suceder, está hablando acerca de las señales que anunciarán la segunda venida de Cristo.
cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. Erguíos, ¿qué quiere decir? Estar erguido quiere decir estar de pie, ¿verdad? Con el rostro hacia arriba, firme. Dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, dice, porque vuestra redención está cerca. Vean la expectativa de gozo, de espera de los cristianos. Cuando venga el fin del mundo, el cristiano no está temeroso, no está lleno de miedo, sino que dice el Señor, pónganse de pie, levanten la cabeza, porque, ¿qué dice ahí? Su redención está cerca. Recuerden, redención no quiere decir que no somos salvos, lo que quiere decir es nuestra completa redención para ya no vivir más en un mundo de pecado. Otra base bíblica, hermanos, Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Estos son pasajes bíblicos que nos recuerdan que para el creyente pensar en el juicio final, en la segunda venida de Cristo, no es tema de miedo, al contrario, es tema de gozo para el cristiano. Y entonces dijimos que es Primera de Juan, ¿qué? 3:2, y dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, el Señor, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Él se manifieste, cuando Él regrese, nosotros seremos transformados para ser como ¿quién? Como Cristo. Eso nos debe llenar de temor. Todo lo contrario, de alegría, de gozo, como dice, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque su redención está cerca. Continuamos en la confesión de fe, hermanos, y dice así, hablando de los cristianos, de los elegidos en el día del juicio final. Aparte de todo lo que ya dijimos, la confesión dice, su inocencia se dará a conocer a todos, y ellos verán la terrible venganza que Dios ejecutará sobre los malvados. Es interesante, ¿verdad? Porque este juicio será público. Cuando dice su inocencia se dará a conocer, da a entender que habrá una promulgación pública de la sentencia. Como dice la palabra, a los elegidos los pondrá a su mano, ¿qué? Derecha, y a los que no, los pondrá a su mano izquierda. Y por eso la confesión dice que su inocencia se dará a conocer ¿a quién? A todos. Habrá una proclamación fuerte, tal vez sean los ángeles que lo proclamen, no lo sé, pero se hará pública, y además de eso, los elegidos verán la terrible venganza que Dios ejecutará sobre los malvados. No sé qué significa eso, ¿verdad? A lo mejor lo que significa es, como vamos a ver ahorita en la escritura, que escucharán la sentencia de condenación eterna para los malvados. Terrible, ¿verdad? Y todo ello será público. Luego dice, estos malvados, quienes muy cruelmente los persiguieron, oprimieron y atormentaron en este mundo, y quienes serán condenados por el testimonio de sus propias conciencias. Noten, eso es importante. ¿Cómo es que la conciencia de una persona puede condenarlo? ¿A qué se debe? Se debe a que no lo olviden, que todo ser humano está creado a la imagen y semejanza de Dios, y que Dios, cuando nos crea, Él se revela en la naturaleza, pero también escribe su ley en el corazón de toda persona. O sea, como dice Pablo en Romanos 2, toda persona sabe que hay Dios. Dios se revela en la creación y lo podemos conocer. Y entonces su ley, los 10 mandamientos, están escritos en el corazón de todo ser humano. De manera general, todos saben que hay un Dios. Todos saben que no debemos adorar a lo que no es Dios. Todos saben que debemos respetar a nuestros padres, etcétera, etcétera. Entonces, la conciencia del ser humano no está vacía,
sino que está llena, por así decirlo, de la ley misma de Dios. Y entonces, toda persona mala sabe que cuando hace algo malo, es malo y no lo debe hacer. Y entonces, por eso la confesión dice que en ese juicio final, sus propias conciencias los condenarán y llegarán a ser inmortales. Noten esto, todos seremos inmortales. Los elegidos ya no moriremos para vivir eternamente en comunión con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y en comunión con todos los ángeles elegidos y en comunión con todos los demás cristianos. Pero los reprobados también serán inmortales, pero para sufrir condenación eterna. Ahora, ningún ser humano, ningún ángel, ni ninguna cosa creada es inmortal en el sentido en que Dios lo es. Dios es inmortal de sí mismo, por sí mismo y para sí mismo. En cambio, la inmortalidad que nosotros tendremos será dada a nosotros por Dios. ¿Ok? Dice, y llegarán a ser inmortales, pero solo para ser atormentados en el fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles, como dice Mateo 25, 41. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? ¿Algún comentario hasta aquí sobre el juicio final? Sí, hermana. Hebreos 10. Donde el escritor dice, Una horrenda. pero como que se incluye él. Sí, claro. Es que él está hablando allá en un tono de advertencia a todos los cristianos. Y claro que está incluyéndose él mismo en el sentido de que aunque somos cristianos, debemos ser advertidos, ¿verdad? Claro, los que se apartan y sufrirán el juicio de Dios son aquellos que aunque se llamaban cristianos, en realidad nunca fueron cristianos, pero que conocieron, ¿verdad? Que disfrutaron, como dice en otra parte, de los bienes venideros, la iluminación del Espíritu Santo. Y entonces esos que se apartan lo hacen a conciencia. Y por eso es que en el castigo final, como en la vida eterna, habrá grados de castigos más grandes que otros, como también grados de recompensa más grandes que otros. Entonces, obviamente, estos, hermanas, a los que les dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pues ellos serán juzgados con más severidad que las personas que nunca escucharon de una manera directa la exposición del Evangelio. Serán juzgados conforme a sus obras y conforme a la ley de Dios escrita en sus corazones. Pastor, Sí, hermana. mismo, ahorita que mencionó que dice a los que pecaron después de haber conocido la verdad. Sí, hermana. Este se refiere a los que pecan rechazando a Cristo. Sí, correcto. No arrepintiéndose. Correcto. Nosotros seguimos. Correcto, así es. Aquí, claro, como dice, pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Da a entender que es un pecar en el sentido de rechazar y apartarte de la verdad. La apostasía, que es una apostasía total, ¿verdad? Que solamente sufren o van a experimentar los que parece que fueron cristianos, pero en realidad nunca lo fueron. Por eso decía que ellos, hermana, serán castigados con más severidad que aquellos que nunca escucharon una predicación del Evangelio directamente. ¿Ok? Entonces, Sí. ahí como podemos ver, como usted dice, que los que son condenados solamente por la ley escrita en sus corazones, es la función también de la ley ahí también, ¿verdad? Que Dios así quiso, pero porque aunque la tuviéramos escrita, esa era suficiente para salvar. Correcto, por Pero eso. no es suficiente para condenar. Para condenar, así es. Por eso es que, como leímos allá en el libro de Romanos, ¿verdad?
Vamos a leer el libro de Romanos, ahí lo dice. Romanos 2, donde leímos, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pero ahí mismo, más adelante, ahí parece que está hablando de los judíos que ya conocían y de los cristianos que habían escuchado. Pero luego, más adelante dice, o a ver dónde está, cuando dice, creo que es Romanos 1, cuando dice en el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí la declaración es general. Ahí los hombres no se refiere a cristianos o judíos que habían estado expuestos al evangelio, sino a toda la humanidad. Dice que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Dónde se lo manifestó? En el versículo 20 lo dice, en sus obras de creación. Allí ellos pueden ver la mano de Dios. Pero si siguen leyendo, hermanos, vamos a llegar a una parte donde dice lo siguiente, Romanos 2, versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, ¿ya viste? O sea, aunque no tienen la ley escrita. La palabra de Dios. Exacto, hermana. La ley moral. El Antiguo Testamento, digámoslo así, porque todavía no se había escrito el Nuevo. Nosotros diríamos la Biblia completa. Pero vean cómo dice, porque todos los que sin ley han pecado. Es interesante esa declaración porque significa que aunque no tengan la ley escrita, ellos también, ¿qué? Pecan. ¿Ok? Ellos también pecan, y si pecas, la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y dice, porque todos los que sin ley han pecado, también sin ley perecerán. Sin ley es escrita como la tenemos nosotros, pero ellos la tienen escrita en sus corazones. Por eso dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pero hay una parte donde dice, en el 14, perdón, ahí dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, la ley escrita, en papel por así decirlo, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando que la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndole sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Ya vieron? Tremendo, ¿verdad? O sea que en Hebreos es más a la iglesia. Exacto, en Hebreos, recuerda, va escrito a la iglesia, ¿verdad? Que estaba en la dispersión. Y dentro de la iglesia visible hay cristianos verdaderos, pero también hay hipócritas, ¿verdad? Que no son verdaderos cristianos. En cambio, aquí está hablando más de la humanidad en general, de los gentiles. Entonces, ¿hay alguien que se pueda excusar conforme a mi evangelio, como dice Pablo, delante de Dios? Nadie. Muy bien, continuamos, hermanos, para... ¿Sí, hermana? Nadie puede decir, oh, yo no sabía. Exacto, nadie. Delante de Dios todos estamos bajo culpa, bajo condenación. Dice la confesión, y por ello, bueno, eso ya lo leímos, y dice, pero los fieles y elegidos, por el contrario, serán coronados con gloria y honor. Y el Hijo de Dios confesará sus nombres delante de Dios, su Padre, y de sus ángeles escogidos. Todas las lágrimas serán enjugadas de sus ojos, secadas, ¿verdad? Y su causa, que ahora es condenada por muchos jueces y gobernantes como herética e impía, entonces será reconocida como la causa del Hijo de Dios y como una recompensa de gracia. Vean, de gracia, no es una recompensa que te ganaste por tus méritos. Todos seremos juzgados por nuestras obras, pero las obras del cristiano y las obras buenas que hace el cristiano es porque está injertado en ¿quién?
en Cristo. Entonces la recompensa que recibiremos será por gracia, será por regalo, por bondad de Dios. Dice, y como una recompensa de gracia, el Señor hará que posean tal gloria que nunca el corazón del hombre concibió. Increíble, ¿verdad? O sea, platicamos acerca de cómo nos imaginamos que será la vida eterna en los nuevos cielos y tierra nueva, pero no podemos nosotros concebirlo en nuestra mente. Porque somos pecadores, pues no sabemos cómo será vivir en un mundo completamente sin pecado. Pues es como un pez, ¿no? ¿Un pez se puede imaginar la vida afuera del agua? Pues no, porque en el momento en que sale del agua, ¿qué le va a pasar? Pues se muere, ¿verdad? Para él su paraíso es estar ¿dónde? En el agua. Pero no puede imaginar cómo es la vida aquí. Pues igual nosotros, ¿verdad? Como seres terrestres, no acuáticos, pues ¿te imaginas cómo es vivir abajo del agua? Bueno, se lo imaginan con las caricaturas y todo lo demás, ¿verdad? Pero nosotros no somos seres acuáticos. Así también, siendo seres pecadores, podemos tener un poco de entendimiento, porque la Biblia lo revela, de la gloria que será vivir en los cielos nuevos y tierra nueva, pero rebasa nuestra capacidad de comprensión. Mucho más glorioso de lo que nos podemos imaginar. Vamos a ver las bases bíblicas finalmente. ¿Qué número era? 16. A ver, allá está. No es. Vamos al número 20 y 21. A ver, 20 y 21. Isaías 66, versículo 5 dice: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. O sea, la confesión utiliza ese versículo para decir que en el día final, en el juicio final, las obras de los cristianos que eran condenadas como malvadas, como heréticas, serán reconocidas como la causa del Hijo de Dios. Por eso es que Pablo, cuando está en la cárcel, dice que él está encarcelado por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Y claro, pues él será, y todos los que han sufrido por causa de Cristo, en el juicio final serán reconocidos como haber luchado por la causa de Cristo, no por algo malo. Veamos Isaías 64:4, a ver qué nos dice ahí la palabra. Dice así, a ver, versículo 3, dice: cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él, por el que en él espera. Y noten que eso nos remite ¿a dónde? A 1 Corintios 2:9. Vamos a ver cómo lo interpreta Pablo esas palabras de ahí, de Isaías 64. 1 Corintios 2:9, y ahí dice el apóstol Pablo, empezando en el 8, dice: la que ninguna de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así es. Hermoso al considerar eso. 21 es el que leímos. Sí. Ahí lo tenemos, hermanos. Y termina diciendo la confesión: por tanto esperamos ese gran día con un deseo muy ardiente para disfrutar plenamente las promesas de Dios en Cristo Jesús.
nuestro Señor. Amén. Entonces, aunque esto no es popular, aunque se nos olvida, pero bíblicamente hablando, un cristiano verdadero es el que debe estar orando porque Cristo regrese pronto. ¿Es la verdad? Claro que mientras más entendemos el Evangelio, más desearemos que Cristo regrese. Pero si no comprendemos el Evangelio profundamente, queremos estar en este mundo, ¿cierto o no? Queremos triunfar, y no es que sea malo trabajar duro, tener una casa, triunfar, tener éxito, no. Mientras Cristo no venga, tenemos que trabajar duro y ser responsables. Y no hay problema en que uno tenga aspiraciones. Pero al mismo tiempo, el cristiano debe anhelar que Cristo regrese por segunda vez, porque estar con Él es muchísimo mejor, muchísimo mejor. O sea, ni siquiera nos podemos imaginar lo mejor que será estar con Cristo. Por eso es que la Santa Cena, ¿se acuerdan? En el uso que hacemos de los sacramentos, dice, cada vez que hicieres esto, anuncias la muerte de Cristo hasta que Él venga. Hasta que Él venga. La misma Santa Cena nos recuerda que Cristo vendrá por nosotros. Él vendrá por mí. Él regresará por mí. Él me llevará a vivir con Él para siempre en un mundo sin pecado. Bueno, y con esto concluimos el estudio de la confesión de fe, hermanos. ¿Cuánto tiempo nos llevamos? ¿1 año? 2 años? ¿Como 2 años? Sí, ¿verdad? Es que el tiempo pasa muy rápido. Pero le damos gracias a Dios que nos permitió terminar la confesión belga. Y luego seguiremos estudiando. Vamos a continuar con Apocalipsis. ¿Recuerdan que estábamos en Apocalipsis? Vamos a regresar a estudiar Apocalipsis. Y así sucesivamente. ¿Ok? Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algún comentario final? Si no lo hay, terminemos entonces con la grabación. ¿Sí? Ya que, pues sí, todos debemos de pedir a Cristo venga. Sí. Lo que se le hace a uno a veces es, sí pedimos que Cristo venga, pero